¿Cuánto necesitas para casarte conmigo? Sofía levantó la cabeza del pavimento frío donde había estado descansando. El hombre que tenía enfrente vestía un traje caro y la miraba como si fuera una mercancía en el mercado. ¿Qué dijiste?, preguntó ella, frotándose los ojos cansados. $5,000, 3 días casados y después cada uno por su lado. Daniel Rivas se agachó para quedar a su altura. Es un trato simple. Sofía se rió con amargura. Llevaba 2 semanas durmiendo en las calles de Santiago, sin un peso en los bolsillos y con el estómago vacío. Este tipo bien vestido aparecía como un milagro o como una pesadilla. ¿Estás loco o qué te pasa? Necesito una esposa por 3 días. Tú necesitas dinero. Es matemática básica. Daniel la estudió con frialdad. Sofía Montenegro tenía la ropa sucia, cortes en las manos y el pelo enredado, pero algo en sus ojos le decía que no siempre había vivido así. ¿Por qué yo? Hay miles de mujeres en Santiago. Porque eres la primera que encontré y porque no me vas a hacer preguntas incómodas después. Sofía se puso de pie con dificultad. Le dolían las costillas por dormir en el suelo. Este hombre hablaba como si fuera normal comprar una esposa en la calle. ¿Qué tengo que hacer? Firmar unos papeles, conocer a mi familia, actuar como mi mujer por 3 días, nada más. ¿Y después? Después te vas con tu dinero y yo sigo con mi vida. Sofía lo miró fijamente. Daniel tenía unos 30 años, pelo oscuro bien peinado y manos que nunca habían trabajado duro. Era guapo de esa manera que solo pueden ser los ricos. ¿Cómo sé que no me vas a matar? Porque si quisiera matarte, ya lo habría hecho. Además, necesito que estés viva para que funcione. La respuesta era tan directa que Sofía casi se rió. Este tipo no tenía filtro. $5,000, repitió ella. 5,000, en efectivo, cuando terminemos. Sofía pensó en su hermano menor, internado en un hogar para niños después de que ella perdiera su trabajo. Pensó en las noches frías que llevaba pasando en la calle. Pensó en que tal vez esto era lo más cerca que estaría de tener dinero real en mucho tiempo. ¿Dónde firmo? Daniel sonrió por primera vez. No era una sonrisa bonita, sino la sonrisa de alguien que acababa de ganar una negociación. Mañana en el registro civil, a las 10 de la mañana. ¿Y si cambio de opinión? No vas a cambiar de opinión. Necesitas ese dinero más de lo que odias esta situación. Tenía razón, y eso la molestó. Sofía se cruzó de brazos, tratando de verse más fuerte de lo que se sentía. ¿Cómo te llamas? Daniel Rivas. ¿Y tú? Sofía Montenegro. Perfecto. Mañana a las 10, Sofía Montenegro. No llegues tarde. Daniel se dio vuelta para irse, pero Sofía lo detuvo. Espera, ¿por qué necesitas una esposa falsa? Daniel se volteó lentamente. Su expresión cambió como si hubiera recordado algo desagradable. Mi padre se está muriendo. Quiere conocer a mi esposa antes de que sea demasiado tarde. ¿No tienes novia? No tengo nada que él quiera conocer. Había algo en su voz que sonaba vacío, como si fuera la primera vez que lo decía en voz alta. ¿Y vas a mentirle a un hombre que se está muriendo? Voy a darle lo que quiere escuchar. Es diferente. Sofía no sabía si sentir lástima por él o por su padre. Este hombre era capaz de comprar una esposa falsa solo para complacer a alguien. ¿Qué clase de familia era esa? Está bien. Mañana a las 10. Mañana a las 10, confirmó Daniel. Se alejó caminando hacia un auto negro que estaba estacionado en la esquina. Sofía se quedó parada en la acera, viendo cómo se subía al carro y se iba. Cuando las luces del auto desaparecieron, se sentó otra vez en el suelo. $5,000. Era más dinero del que había visto junto en su vida. Podría pagar un apartamento pequeño, comprar ropa nueva, tal vez incluso recuperar a su hermano. Pero algo en la forma en que Daniel la había mirado la inquietaba, como si fuera un problema que él podía resolver con dinero, como si no fuera una persona real. Se tocó el estómago vacío y suspiró. Mañana se convertiría en la esposa de un extraño, por 3 días, por $5,000. Por primera vez en semanas, Sofía tuvo algo parecido a esperanza, y eso la asustó más que todo lo demás. No puedes llegar así a mi casa. Daniel miró a Sofía de arriba abajo mientras salían del registro civil.
Mi familia no puede verte de esta manera. Sofía se miró la ropa que había lavado en una fuente pública la noche anterior. Seguía sucia, pero era lo mejor que tenía. ¿Qué esperabas? Soy una persona sin hogar, no una modelo. Eso lo vamos a arreglar ahora mismo. Daniel la llevó a una tienda cara en el centro de Santiago. Las vendedoras los miraron raro cuando entraron, pero cuando Daniel mostró su tarjeta de crédito, todo cambió. Necesita ropa elegante, para una cena familiar, le dijo a la empleada más joven. Sofía se sintió como una muñeca siendo vestida. Le probaron vestidos, zapatos, le arreglaron el pelo y hasta le pusieron maquillaje. Cuando se vio en el espejo, casi no se reconoció. Mejor, dijo Daniel sin emoción. Ahora pareces alguien que podría casarse conmigo. El comentario le dolió más de lo que esperaba, pero Sofía no dijo nada. $5,000, se recordó. Solo 3 días. La casa de Daniel quedaba en Las Condes, el barrio rico de Santiago. Era enorme, con jardines perfectos y una entrada que parecía de película. Sofía nunca había estado en un lugar así. Escúchame bien, Daniel la detuvo antes de entrar. Mi padre está muy enfermo. No puede caminar bien y a veces se confunde. Mi hermana Valeria va a estar ahí también. Ella es complicada. ¿Qué tengo que decir? Que nos conocimos hace 6 meses, que trabajas en, no sé, en una oficina, algo normal, y que me enamoré de ti porque eres diferente a las otras mujeres que he conocido. ¿Y eso es verdad? Daniel la miró como si fuera una pregunta estúpida. Nada de esto es verdad, por eso se llama actuar. Adentro, la casa era más impresionante que afuera. Todo brillaba, todo era caro, todo era perfecto. Sofía se sintió como una intrusa. ¡Daniel! Una mujer elegante apareció en la escalera. ¿Esta es ella? Valeria Rivas bajó los escalones como si fuera la dueña del mundo. Tenía el mismo pelo oscuro que Daniel, pero sus ojos eran más fríos. Valeria, te presento a Sofía, mi esposa. Valeria estudió a Sofía como un científico estudiando una bacteria. Sus ojos se movieron desde los zapatos nuevos hasta el peinado perfecto. ¡Qué sorpresa tan repentina!, dijo Valeria con una sonrisa falsa. Daniel nunca nos había hablado de ti. Quería que fuera una sorpresa, mintió Sofía tratando de sonar natural. Oh, definitivamente es una sorpresa. Daniel las interrumpió antes de que la tensión empeorara. ¿Dónde está papá? En el comedor. Te está esperando. Don Elías Rivas estaba sentado en una silla de ruedas al final de una mesa enorme. Era un hombre mayor, con poco pelo y manos temblorosas, pero sus ojos seguían siendo sharp. Cuando Sofía lo vio, algo se movió en lo más profundo de su memoria. Esa cara la había visto antes. Papá, quiero presentarte a Sofía, mi esposa. Don Elías la miró fijamente y sonrió. Acércate, niña. Quiero verte bien. Sofía se acercó con las piernas temblorosas, no por los nervios de actuar, sino por algo más profundo, algo que no podía explicar. Eres muy bonita, dijo el anciano. Daniel tiene buen gusto. Gracias, señor. Siéntate a mi lado. Quiero conocerte mejor. La cena fue un interrogatorio disfrazado de conversación familiar. Valeria hacía preguntas sobre el trabajo de Sofía, sobre su familia, sobre cómo había conocido a Daniel. Sofía inventó respuestas sobre la marcha, tratando de no contradecirse. ¿De qué parte de Santiago eres?, preguntó Valeria mientras cortaba su carne. Del sur, una comunidad pequeña cerca de La Pintana. Don Elías dejó de comer. Algo cambió en su expresión. ¿La Pintana? Conozco esa zona. Trabajé ahí hace algunos años. Y entonces Sofía lo recordó todo. Su madre llorando, los hombres con trajes llegando a su casa, el bulldozer destruyendo todo lo que tenían, y este hombre, más joven pero inconfundible, parado al lado viendo cómo su mundo se desmoronaba. Don Elías Rivas había estado ahí el día que murió su madre. ¿Te sientes bien, querida?, preguntó Valeria. Te ves pálida. Sofía trató de controlar su respiración. No podía hacer una escena. No todavía. Estoy bien, solo un poco cansada. Daniel la miró con preocupación. Era la primera emoción real que veía en su cara desde que se conocieron. Tal vez deberíamos irnos temprano, sugirió él. No, no. Don Elías puso su mano temblorosa sobre la de Sofía.
Quiero conocer mejor a la mujer que conquistó el corazón de mi hijo. Sofía miró esa mano arrugada que tocaba la suya, las mismas manos que habían firmado los papeles para destruir su comunidad, las mismas manos que habían mandado a su madre a la muerte. Su hijo es un hombre muy especial, logró decir. Sí que lo es, aunque a veces toma decisiones que no entiendo. Daniel se tensó. Claramente había conflictos familiares que Sofía no conocía. Papá, está bien, Daniel, solo estoy conversando con mi nuera. El resto de la cena pasó como en un sueño horrible. Sofía contestaba preguntas automáticamente mientras su mente procesaba la verdad. Se había casado con el hijo del hombre que había destruido su vida. Cuando finalmente se fueron, Sofía apenas podía caminar. El peso de lo que había descubierto la aplastaba. «Lo hiciste bien», dijo Daniel en el auto, «aunque te veías rara al final». Sofía no respondió. Miraba por la ventana las luces de Santiago y pensaba en su madre, en cómo había muerto sola en el hospital después del desalojo, sin dinero para los medicamentos que necesitaba. Y ahora estaba casada con la familia responsable de todo eso, por $5,000. Esa noche Sofía no pudo dormir. Daniel le había dado el cuarto de huéspedes en su departamento moderno en Providencia. La cama era cómoda, las sábanas olían a lavanda y por primera vez en semanas tenía un techo sobre la cabeza. Pero cada vez que cerraba los ojos veía la cara de don Elías Rivas. Se levantó a las 3 de la mañana y caminó hasta la ventana. Santiago brillaba abajo como un mar de luces, pero ella solo podía pensar en el día que su mundo se desplomó. Tenía 12 años cuando llegaron los hombres de traje. Su madre, Carmen Montenegro, trabajaba limpiando casas y apenas ganaba para mantenerlas a ella y a su hermano pequeño, Miguel. Vivían en una comunidad humilde pero feliz, cerca de La Pintana. «Tienen 30 días para irse», había dicho el hombre principal ese día. Un hombre joven con ojos fríos que ahora sabía era don Elías Rivas. «Este terreno va a ser desarrollado». «¿Pero a dónde vamos a ir?», había preguntado su madre. «Esta es nuestra casa». «Eso no es mi problema, señora». 30 días después llegaron las máquinas. Sofía recordaba el ruido de los bulldozers, los gritos de los vecinos, el polvo que se levantaba cuando las casas caían una por una. Su madre se había puesto enfrente de su casa, llorando. «Por favor, tengo 2 hijos, déjenos más tiempo». Pero los hombres no escucharon, la empujaron a un lado y destruyeron todo lo que tenían. Su madre nunca se recuperó del shock. Se enfermó de los nervios y después del corazón. Murió 2 años después en un hospital público, pidiendo perdón por no haber podido proteger a sus hijos. «¿No puedes dormir?». Sofía se volteó. Daniel estaba parado en la puerta del cuarto, con el pelo desordenado y una camiseta vieja. «No. ¿Quieres hablar de algo?». Sofía lo miró fijamente. ¿Qué podía decirle? Que su familia había destruido la suya, que todo esto se sentía como una traición a la memoria de su madre. No. Daniel se acercó un poco más. En la oscuridad del cuarto se veía menos seguro de sí mismo. «Te comportaste raro en la cena». Valeria se dio cuenta. «¿Y qué importa lo que piense Valeria?». «Importa, porque si ella sospecha que esto es falso, no voy a conseguir lo que necesito». «¿Qué es lo que necesitas exactamente?». Daniel se sentó en el borde de la cama, manteniendo distancia. «Mi padre se está muriendo. Cáncer de pulmón. Los doctores le dan máximo 3 meses. Su última voluntad es conocer a mi esposa y saber que no voy a quedar solo. ¿Por qué no tienes una novia real?». «Porque las mujeres que conozco solo quieren mi dinero, y las que no lo quieren no me soportan». Había algo honesto en su voz que sorprendió a Sofía. «¿Y qué pasa después de que tu papá muera?». «Valeria toma control de la empresa. Yo me quedo con una parte de la herencia. Todos felices». «¿Tu papá no quiere que tú manejes la empresa?». Daniel se rió amargamente. «Mi padre piensa que soy demasiado blando para los negocios. Dice que Valeria tiene más carácter para tomar decisiones difíciles. Decisiones difíciles, como desalojar familias pobres de sus casas. ¿Tú qué opinas?». «Opino que tal vez tenga razón». Sofía lo estudió en la penumbra. Este hombre había crecido con todo el dinero del mundo, pero parecía perdido. «¿Alguna vez has trabajado en los negocios de tu familia?». «Claro, desde que salí de la universidad».
pero siempre en la parte administrativa, nunca en las decisiones importantes. ¿Qué tipo de negocios hace tu familia? Daniel la miró como si fuera una pregunta peligrosa. Desarrollo inmobiliario principalmente. Compramos terrenos, construimos proyectos. Ese tipo de cosas. Sofía sintió que le faltaba el aire. Su familia se dedicaba exactamente a lo que había destruido la suya. ¿Estás bien? Te ves pálida otra vez. Estoy cansada, nada más. Daniel se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Sofía, sé que esto es raro para ti, para mí también, pero solo son 3 días más. Después cada uno sigue con su vida. Cuando se fue, Sofía se acostó otra vez, pero el sueño no llegó. Se quedó despierta hasta el amanecer pensando en su madre, en don Elías Rivas, y en la cruel ironía del destino. Se había casado con el enemigo sin saberlo. Al día siguiente, Daniel actuó como si la conversación nocturna nunca hubiera pasado. Desayunaron en silencio, y después él se fue a trabajar dejándola sola en el departamento. Sofía aprovechó para explorar. No estaba husmeando, se dijo a sí misma, solo trataba de entender mejor la situación. En el estudio de Daniel encontró carpetas llenas de documentos de la empresa familiar, proyectos inmobiliarios, contratos de compra, permisos de construcción, todo muy legal, todo muy bien organizado. Y entonces encontró una carpeta vieja marcada Proyecto La Pintana, 2010. Sus manos temblaron cuando la abrió. Ahí estaban todos los documentos del desalojo que había destruido su comunidad, los planos del terreno donde había estado su casa, los contratos con la empresa de demolición, y al final, las firmas de autorización. Don Elías Rivas había firmado como presidente de la empresa, pero debajo de su firma había otra que la dejó sin respiración. Daniel Rivas, vicepresidente junior, él también había firmado. Él también había autorizado la destrucción de su hogar. Daniel no era solo el hijo del hombre que había matado a su madre, él también era responsable. Sofía esperó a Daniel sentada en el sofá de la sala con la carpeta sobre sus piernas. Las horas pasaron lentas como siglos. Cada vez que escuchaba un ruido en el pasillo pensaba que era él regresando, pero siempre era otra cosa. Cuando finalmente llegó a las 8 de la noche, ella seguía en la misma posición. «Hola», dijo Daniel, dejando su maletín en la mesa. «¿Cómo estuvo tu día?» «Interesante», respondió Sofía sin levantar la vista. Daniel se aflojó la corbata y se sirvió un vaso de agua en la cocina. Se veía cansado, como si hubiera tenido un día difícil en la oficina. «¿Quieres que pidamos comida china? Hay un lugar que... ¿Tú firmaste esto?» Sofía levantó la carpeta. Daniel se acercó y vio los documentos esparcidos sobre la mesa de centro. Su cara cambió completamente. «¿Qué estás haciendo con eso? Respóndeme. ¿Tú firmaste la autorización para demoler las casas en La Pintana en marzo del 2010? Daniel se quedó parado en medio de la sala, con el vaso de agua en la mano. «No tenías derecho a revisar mis cosas. ¿Tú firmaste o no?» «Sofía, no entiendes. Esos documentos son... Respóndeme». El grito salió de lo más profundo de su pecho. Daniel nunca la había visto así, furiosa, dolida, traicionada. «Sí», dijo finalmente, «firmé». Sofía cerró los ojos y respiró profundo. Una parte de ella había esperado que fuera un error, una confusión, pero no. ¿Sabes lo que pasó ese día? Fue un proyecto de desarrollo urbano legal. Todo se hizo según los reglamentos. ¿Sabes lo que pasó con las familias que vivían ahí? Daniel dejó el vaso en la mesa y se sentó enfrente de ella, pero manteniendo distancia. «Mira, sé que estos proyectos son complicados. Siempre hay gente que resulta afectada, pero mi madre murió por culpa de ustedes». Las palabras quedaron colgando en el aire como una sentencia. Daniel la miró sin entender. «¿Qué dijiste?» «Carmen Montenegro, 42 años. Vivía en la casa número 23 de la comunidad La Esperanza. ¿Te acuerdas de ella?» Daniel negó con la cabeza lentamente. «No, no me acuerdo de nombres específicos». «Claro que no te acuerdas. Para ti eran solo firmas en un papel, pero para mí era mi mamá». Sofía se levantó y empezó a caminar por la sala. Necesitaba moverse o iba a explotar. Tenía 12 años cuando llegaron a destruir nuestra casa. Mi mamá se puso enfrente del bulldozer
y les suplicó que nos dieran más tiempo. Pero los hombres la empujaron y destruyeron todo lo que teníamos. Sofía, yo no sabía. No sabías porque no querías saber. Era más fácil firmar papeles en tu oficina elegante que venir a ver lo que estaban destruyendo. Daniel se puso de pie también, tratando de acercarse, pero ella se alejó. Mi mamá nunca se recuperó del shock. Se enfermó del corazón y murió 2 años después. No teníamos dinero para los medicamentos que necesitaba. Lo siento mucho, pero yo era muy joven cuando... Tenías 23 años. Eras un adulto. Sabías lo que estabas firmando. Era mi primer trabajo en la empresa. Solo hacía lo que mi papá me decía. ¿Y eso justifica todo? Daniel se pasó las manos por el pelo, visiblemente frustrado. No, no lo justifica, pero tampoco sabía que iba a conocerte 15 años después. No sabía que iba a enamorarme de... Se detuvo en seco. Las palabras habían salido antes de que pudiera detenerlas. ¿Qué dijiste? Nada. No dije nada. Dijiste que te habías enamorado. Estaba hablando en general, sobre el proyecto, sobre... Daniel, ¿qué dijiste? Él la miró fijamente. Por primera vez desde que se conocieron parecía vulnerable. Que tal vez esto ya no es solo un contrato para mí. Sofía sintió como si le hubieran pegado un puñetazo en el estómago. ¿Estás loco? Estos 2 días contigo han sido diferentes. La forma en que hablaste con mi papá, cómo manejaste a Valeria, cómo... Todo eso era actuación. ¿Y anoche? ¿Cuando hablamos en tu cuarto? ¿Eso también era actuación? Sofía no supo qué responder. Anoche había sentido algo parecido a una conexión real, pero ahora todo estaba contaminado por la verdad. Esto fue un error, dijo finalmente. No, Sofía. Escúchame. Un error enorme. Se dirigió hacia el cuarto de huéspedes, pero Daniel la siguió. ¿A dónde vas? Me voy. No puedes irte. Tenemos un trato. Sofía se volteó y lo enfrentó. ¿En serio? Después de lo que acabas de confesar, ¿me vas a hablar de nuestro trato? Necesito que termines estos 3 días. Mi papá... Tu papá puede morirse sin conocer a tu esposa falsa. La bofetada que le dio Daniel resonó en toda la habitación. Los dos se quedaron helados. No hables así de mi padre, dijo él con voz temblorosa. Sofía se tocó la mejilla. Le dolía, pero no tanto como el resto. Ya sé quién eres realmente, dijo en voz baja. Eres igual que él. Crees que puedes comprar todo, controlar todo, lastimar a quien sea necesario para conseguir lo que quieres. Eso no es cierto. ¿No? Me compraste como si fuera un objeto, y ahora me quieres golpear cuando no hago lo que quieres. Daniel se miró la mano como si no pudiera creer lo que había hecho. Sofía, perdón, yo nunca... Quédate con tu dinero, le dijo ella recogiendo las pocas cosas que tenía, y quédate con tu culpa. ¿A dónde vas a ir? Sofía se detuvo en la puerta del cuarto. Lejos de ti, lejos de tu familia, lejos de todo esto. No tienes a dónde ir. Prefiero dormir en la calle otra vez que quedarme un minuto más en este lugar. Daniel la siguió hasta la puerta del departamento. Sofía, por favor, podemos arreglar esto. Ella se volteó una última vez. Algunas cosas no se pueden arreglar con dinero, Daniel. Deberías haberlo aprendido ya. La puerta se cerró con un golpe seco. Daniel se quedó parado en el pasillo vacío, escuchando los pasos de Sofía alejándose en el ascensor. Por primera vez en su vida, su dinero no había sido suficiente para comprar lo que realmente quería. Daniel no durmió en toda la noche. Se quedó sentado en el sofá de la sala, mirando la carpeta que Sofía había dejado abierta. Los documentos del proyecto La Pintana estaban esparcidos sobre la mesa como evidencia de un crimen. Carmen Montenegro, 42 años. Casa número 23. Por primera vez en 15 años, Daniel trató de recordar ese día. Había sido su 3er mes trabajando en la empresa familiar. Su padre lo había llamado a la oficina y le había puesto una pila de documentos enfrente. Son autorizaciones de rutina, le había dicho don Elías. Firma donde dice Vicepresidente Junior. Daniel había firmado sin leer, sin preguntar, sin pensar en las consecuencias. Ahora cada firma se sentía como un cuchillo en el pecho. A las 6 de la mañana sonó su teléfono. Era Valeria. ¿Dónde está tu esposa?, preguntó sin saludarlo. ¿Qué?
Papá quiere desayunar con ustedes dos. Dice que anoche soñó con mamá y que quiere conocer mejor a Sofía. Daniel cerró los ojos. Su padre había empezado a tener esos sueños cuando se puso más grave. Soñaba con su esposa muerta y se despertaba queriendo hablar de familia. Ella no se siente bien. ¿Qué le pasa? Dolor de cabeza. Necesita descansar. Daniel, ¿está todo bien entre ustedes? La pregunta lo tomó desprevenido. Valeria tenía instintos de tiburón para detectar problemas. Todo está perfecto, porque anoche me pareció que había tensión en la mesa. No hay tensión, solo estamos cansados. Está bien, pero papá quiere verla hoy. No lo decepciones. Cuando colgó, Daniel se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía buscar a Sofía, suplicarle que volviera, ofrecerle más dinero, o podía enfrentar la verdad. Había lastimado a una mujer inocente, había sido cómplice de la muerte de su madre, y lo peor de todo, se había enamorado de ella justo cuando ella descubrió quién era él realmente. A las 9 de la mañana, Daniel llegó a la casa familiar. Don Elías estaba en el jardín, sentado en su silla de ruedas bajo un árbol. ¿Dónde está Sofía? Fue lo primero que preguntó. Papá, necesitamos hablar. ¿Pasó algo? Daniel se sentó en una silla enfrente de su padre. Nunca habían tenido conversaciones serias. Siempre era trabajo, dinero, negocios. ¿Te acuerdas del proyecto La Pintana en el 2010? Don Elías lo miró extraño. ¿Cuál proyecto? Hemos hecho muchos. La comunidad La Esperanza. Desalojamos como 50 familias. Ah, sí. Fue complicado. Algunas personas no querían irse, pero era legal. ¿Sabías que una mujer murió después del desalojo? Don Elías frunció el ceño. ¿Qué mujer? Carmen Montenegro. Se enfermó del shock y murió 2 años después. Daniel, en estos proyectos siempre hay gente que resulta afectada. Es parte del negocio. Era la mamá de Sofía. Las palabras cayeron como una bomba. Don Elías se quedó callado por largo rato. ¿Qué dijiste? Sofía Montenegro, mi esposa. Su mamá murió por culpa de nuestro proyecto. Don Elías se llevó una mano temblorosa a la frente. ¿Ella sabe quiénes somos? Se enteró anoche, se fue. ¿Se fue? Se fue para siempre. Daniel esperaba que su padre se enojara, que le gritara por arruinar el plan. Pero don Elías solo se veía cansado. ¿Tú la amas? La pregunta lo sorprendió. Sí. ¿De verdad? Sí, papá, de verdad. Don Elías asintió lentamente. Entonces, tienes que encontrarla. ¿Qué? Si la amas de verdad, tienes que encontrarla y pedirle perdón. Papá, ella me odia. Y tiene razones para odiarme. Por eso mismo tienes que encontrarla. Daniel no entendía. Su padre siempre había sido duro, práctico, sin emociones. No va a perdonarme. Yo firmé esos documentos. Eras un niño que hacía lo que su papá le decía. Tenía 23 años. Eras un niño, repitió don Elías con firmeza, y yo fui un mal padre por ponerte en esa posición. Era de primera vez que su padre admitía haber cometido un error. ¿Qué quieres que haga? Encuentra a esa muchacha. Dile la verdad. Que te enamoraste de ella sin saber quién era, que lamentas lo que pasó con su mamá y que vas a pasar el resto de tu vida tratando de ser mejor persona. Y si no me perdona, entonces por lo menos habrás hecho lo correcto. Esa tarde, Daniel renunció a la empresa. Valeria se puso furiosa cuando le entregó la carta. ¿Estás loco? Papá te va a desheredar. Que me desheride. ¿Todo esto es por esa mujer? Es por mí. Por primera vez en mi vida estoy haciendo algo porque creo que es correcto. Papá no va a permitir esto. Papá ya lo sabe y está de acuerdo. Valeria lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Qué le dijiste? La verdad. Esa noche, don Elías entró en coma. Los doctores dijeron que su cuerpo finalmente se había rendido. Tal vez días, tal vez semanas, Daniel se quedó en el hospital toda la noche, sosteniéndole la mano a su padre y prometiéndole que iba a encontrar a Sofía. No para cumplir un contrato falso, para pedirle perdón de verdad. 3 días después, Daniel contrató a un investigador privado. Le tomó una semana encontrar a Sofía. Estaba en Valparaíso, trabajando como asistente en un centro comunitario que ayudaba a familias sin hogar. Por supuesto que estaba ahí.
ayudando a gente como ella había sido, gente como la que su familia había lastimado. Daniel empacó una maleta pequeña y manejó hacia el puerto. Era hora de enfrentar la verdad. Valparaíso no se parecía en nada a Santiago. Las casas de colores subían por los cerros como escalones gigantes, y el aire olía a mar y a historia. Daniel manejó por las calles empinadas hasta encontrar el centro comunitario donde trabajaba Sofía. Era un edificio viejo, pero bien cuidado, con un letrero que decía Centro de Apoyo Familiar Esperanza Nueva. Daniel se quedó parado afuera por 10 minutos, reuniendo valor. Finalmente entró. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó una mujer mayor desde el mostrador. Busco a Sofía Montenegro. ¿Es familiar? Soy su esposo. La mujer lo miró de arriba a abajo. Daniel sabía que no encajaba ahí con su traje caro y su auto importado. Sofía está con un grupo de niños en el patio trasero, pero no sé si quiera verlo. ¿Ella les contó algo sobre mí? Solo que tenía un pastel doloroso que prefería olvidar. Pastel doloroso. Daniel casi sonrió. Era una forma muy de Sofía de describir lo que había pasado entre ellos. «¿Puede decirle que estoy acá?» La mujer se levantó con desconfianza. «Espere aquí». Daniel se quedó solo en la recepción viendo las fotos en las paredes. Familias felices, niños jugando, gente trabajando en jardines comunitarios. Todo lo que su familia había destruido, este lugar lo estaba reconstruyendo. «¿Qué haces acá?» Daniel se volteó. Sofía estaba parada en la puerta que daba al patio, con una camiseta vieja y jeans gastados. Tenía pintura en las manos y se veía más real que nunca. «Vine a hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, solo 10 minutos. Dijiste todo lo que tenías que decir cuando me pegaste». La culpa le pegó como un puñetazo. Daniel se acercó un paso, pero ella retrocedió. «Eso fue lo peor que he hecho en mi vida. Vine a pedirte perdón». «Ya, te perdono. Ahora vete. No es solo por eso». Sofía lo miró con los brazos cruzados. Había algo diferente en ella. Se veía más fuerte, más segura de sí misma. «Entonces, ¿por qué?» «Mi papá entró en coma hace una semana». Por un segundo la expresión de Sofía se suavizó, pero se recuperó rápido. «Lo siento por él, pero eso no cambia nada entre nosotros. Renuncié a la empresa». Eso sí la sorprendió. «¿Qué?» «Renuncié. Le entregué mi carta a Valeria el día después de que te fuiste». «¿Por qué?» Daniel se metió las manos en los bolsillos. No sabía cómo explicar algo que él mismo apenas entendía. «Porque por primera vez en mi vida quiero ser una persona de la que no me tenga que avergonzar». Sofía lo estudió sin decir nada. «¿Podemos caminar?», preguntó él. «Solo por unos minutos». Ella dudó, pero finalmente asintió. 10 minutos, y después te vas y no vuelves». Caminaron por las calles de Valparaíso en silencio. El sol empezaba a bajar y las casas de colores se veían como un cuadro. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Sofía finalmente. «Contraté a un investigador». «Por supuesto que lo hiciste. No fue para molestarte, fue porque necesitaba pedirte perdón de verdad». Se detuvieron en un mirador que daba al océano. Abajo, los barcos se movían lentamente en el puerto. «¿Sabes qué es lo que más me dolió?», dijo Sofía sin mirarlo. «¿Qué?» «Que por un momento pensé que eras diferente. Cuando hablamos esa noche en tu departamento, sentí que tal vez había una persona real detrás de todo el dinero». «La hay». «No, Daniel. La persona real es la que firma documentos sin leer, la que compra esposas falsas, la que golpea a las mujeres cuando no hacen lo que él quiere». Cada palabra era como un clavo en el pecho. «Tienes razón», dijo él. «Esa es la persona que he sido toda mi vida, pero no quiero seguir siendo esa persona». «¿Y qué quieres ser?». Daniel miró el mar. Era una pregunta que nunca se había hecho antes. Alguien que repara en lugar de destruir, alguien que piensa antes de firmar, alguien que merezca tu perdón, aunque nunca lo consiga. ¿Y crees que renunciar a tu trabajo es suficiente? No, pero es el primer paso. Sofía se apoyó en la baranda del mirador. «Mi mamá murió odiándolos. A tu papá, a tu familia, a todo lo que representan». «Lo sé. ¿Sabes lo último que me dijo antes de morir?». Daniel negó con la cabeza. «Me dijo que nunca me volviera como ellos, que nunca usara el poder para lastimar a los más débiles».
Y ahora estás ayudando a familias que pasaron por lo mismo que pasaste tú. Exacto. Y tú eres el hijo de la gente que odio. La corrigió Daniel. Era el hijo de esa gente. Ahora no sé quién soy. Sofía lo miró fijamente. ¿Qué quieres de mí, Daniel? Una oportunidad de conocer a la persona que realmente eres. Y una oportunidad de mostrarte quién puedo llegar a ser. Ya nos conocimos. Fue un desastre. Nos conocimos mintiendo, actuando, fingiendo ser personas que no éramos. Yo no estaba fingiendo. Yo sí. Toda mi vida he estado fingiendo. El viento del mar movía el pelo de Sofía. Daniel quería tocarla, pero sabía que no tenía derecho. ¿Qué propones? Que me dejes quedarme en Valparaíso por un tiempo. No contigo, solo en el mismo lugar. Que me dejes mostrarle que puedo cambiar. ¿Y después qué? No sé. Tal vez después de un tiempo puedas mirarme sin odio. Tal vez podamos ser amigos. O tal vez confirmes que soy una causa perdida y me vaya para siempre. Sofía se quedó callada por largo rato. Abajo, las luces del puerto empezaban a encenderse. No te voy a facilitar las cosas, dijo finalmente. No quiero que me las facilites. Y si haces cualquier cosa que me recuerde al hombre que eras en Santiago, te echo de acá inmediatamente. ¿Entendido? Y no esperes que te perdone rápido, o que te perdone del todo. No espero nada. Sofía suspiró profundamente. Hay un hostal barato cerca del centro. Puedes quedarte ahí. Daniel sintió algo parecido a la esperanza por primera vez en semanas. Gracias. No me agradezcas todavía. Esto puede ser la peor decisión que he tomado en mi vida. Empezaron a caminar de vuelta hacia el centro comunitario. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Daniel. ¿Qué? ¿Por qué me estás dando esta oportunidad? Sofía se detuvo y lo miró. Porque mi mamá también me enseñó que todas las personas merecen una segunda oportunidad, aunque no la hayan pedido. Yo sí la estoy pidiendo. Lo sé. Por eso estoy aquí caminando contigo en lugar de llamar a la policía. Era un comienzo. Pequeño, frágil, pero un comienzo. Por primera vez en su vida, Daniel iba a tener que ganarse algo que realmente importaba. Daniel se despertó en el hostal más barato de Valparaíso, con dolor de espalda, y el sonido de gaviotas afuera de su ventana. La cama era dura, las sábanas ásperas, y el baño compartido olía a humedad. Era perfecto. Por primera vez en su vida, estaba viviendo como persona normal. Se duchó con agua tibia que se cortaba cada 5 minutos y desayunó pan con palta en un cafecito de la esquina. La dueña, una señora llamada Rosa, lo miraba con curiosidad. «Tú no eres de acá, ¿cierto?», le preguntó mientras le servía café. «No, soy de Santiago. ¿Y qué haces en el puerto?». Daniel no sabía cómo explicar sin sonar loco. «Estoy tratando de que la mujer que amo no me odie». Sonaba patético hasta para él. «Vine a trabajar en el centro comunitario», no era mentira. Había decidido que si iba a quedarse en Valparaíso, tenía que ser útil. A las 8 de la mañana llegó al centro Esperanza Nueva. Sofía estaba en el patio trasero, pintando una pared con un grupo de niños. «¿Qué haces acá?», le preguntó sin dejar de pintar. «Vine a ofrecerme como voluntario». «No necesitamos voluntarios. Todos necesitan voluntarios». Sofía dejó el pincel y se volteó para mirarlo. «Daniel, esto no es un juego. Esta gente tiene problemas reales. No puede ser tu proyecto de caridad para sentirte mejor contigo mismo. No es eso». «¿Entonces qué es?». Daniel miró a los niños pintando. Uno de ellos, un niño como de 8 años, lo saludó con la mano manchada de pintura azul. «¿Sabes qué? No lo sé. Solo sé que quiero estar acá». Sofía lo estudió por un momento. «¿Tienes experiencia trabajando con niños?». «No». «¿Con familias en situación vulnerable?». «No». «¿Con trabajo comunitario?». «No». «Entonces, ¿qué sabes hacer?». Daniel pensó honestamente en la pregunta. «Números. Administración. Manejo presupuestos. Sé hablar con bancos y hacer que la gente me tome en serio cuando hablo de dinero». Sofía se quedó callada. La directora del centro, Carmen, se acercó. «¿Todo bien, Sofía?». «Carmen, te presento a Daniel. Dice que quiere ser voluntario». Carmen miró a Daniel de arriba abajo igual que había hecho el día anterior. «¿Qué tipo de experiencia tienes?». «Financiera principalmente». «Administración de empresas».
Los ojos de Carmen se iluminaron. ¿En serio? ¿Sabes de contabilidad? Sí. ¿Podrías ayudarnos a organizar nuestros libros? Estamos perdidos con los reportes para el gobierno. Sofía intervino rápidamente. Carmen, no creo que... Sofía, llevamos 6 meses tratando de cuadrar los números para el subsidio. Si él sabe de esto, podría salvarnos. Daniel miró a Sofía esperando su aprobación. Ella suspiró resignada. Está bien, pero es prueba. 1 semana nada más. Así empezó la rutina más extraña de la vida de Daniel. Todas las mañanas se levantaba en el hostal, desayunaba con Rosa y caminaba al centro comunitario. Ahí se sentaba en una oficina diminuta con una computadora vieja, tratando de entender las finanzas del lugar. Era un caos hermoso. Carmen tenía recibos guardados en cajas de zapatos, facturas pegadas con cinta adhesiva y un sistema de contabilidad que parecía inventado por alguien que odiaba las matemáticas. Pero poco a poco, Daniel empezó a entender cómo funcionaba todo. El centro recibía dinero del gobierno, donaciones de empresas locales y aportes de algunas familias que podían pagar. Con eso alimentaban a 50 niños al día, daban clases de apoyo y ayudaban a familias a encontrar trabajo. Era el opuesto exacto a lo que había hecho toda su vida. En lugar de sacar dinero de la gente, aquí lo daban. En lugar de construir proyectos que desplazaban familias, acá las ayudaban a quedarse juntas. Al final de la primera semana, Daniel había reorganizado completamente el sistema contable. Carmen estaba tan feliz que le dio un abrazo que lo dejó sin respiración. «Con estos reportes podemos aplicar a subsidios más grandes», le dijo emocionada. Sofía los estaba viendo desde la puerta de la oficina. «¿Podemos hablar?», le dijo a Daniel. Salieron al patio donde los niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella. «Cansado, pero bien». «¿No extrañas tu oficina elegante?». No, era la verdad. Por primera vez en años, Daniel se levantaba todos los días sabiendo que su trabajo ayudaba a alguien. «¿Y tu familia? ¿Tu papá?». Daniel bajó la mirada. «Mi papá sigue en coma. Valeria dice que puede despertar cualquier día, o puede no despertar nunca. ¿No quieres estar con él?». «Quiero estar donde pueda ser útil». Sofía se sentó en una banca de madera. Daniel se sentó al otro extremo, manteniendo distancia. «¿Sabes qué me sorprende de ti?», dijo ella. «¿Qué? Que no has tratado de comprar nada, ni mi perdón, ni el respeto de Carmen, ni la amistad de los niños. ¿Es eso lo que esperabas que hiciera?». «Sí, es lo que hace la gente como tú. Tal vez ya no soy gente como yo». Sofía lo miró de reojo. «¿Sabes qué me da más miedo?». «¿Qué?». «Que estés cambiando de verdad. Porque si cambias de verdad, voy a tener que admitir que tal vez me equivoqué contigo». «¿Y eso sería tan terrible?». «Sí, porque es más fácil odiarte que aceptar que puedes ser una buena persona». Daniel sintió algo raro en el pecho. No era esperanza exactamente, pero tampoco era desesperanza. «Sofía, hay algo que nunca te dije». «¿Qué?». «Nunca cobré el dinero del matrimonio». Ella lo miró confundida. «¿Qué dinero?». «Los $5,000 que te prometí. Nunca los saqué del banco. Siguen ahí». «¿Por qué?». Daniel se encogió de hombros. «Porque el día que me enamoré de ti, el contrato dejó de importar». Sofía se quedó callada por largo rato. Los niños seguían jugando fútbol, gritando y riendo. «Ese dinero podría ayudar mucho acá», dijo finalmente. «Es tuyo, siempre fue tuyo». «No quiero tu dinero, Daniel. Entonces dónalo al centro, o úsalo para algo que importe». Sofía lo miró como si fuera la primera vez que lo veía realmente. «¿Quién eres tú?». «No lo sé todavía, pero estoy tratando de averiguarlo». Por primera vez desde que se conocieron, Sofía sonrió. Una sonrisa pequeña, cuidadosa, pero real. «Está bien», dijo. «Puedes quedarte otro mes». No era amor, ni siquiera era perdón, pero era un comienzo. 6 meses después, Daniel ya no se reconocía en el espejo. Sus manos tenían callos de pintar paredes y arreglar techos. Su ropa era simple, jeans gastados y camisetas que había comprado en el mercado de Valparaíso. Había vendido su auto importado y ahora se movía en micro o caminando. El hostal se había vuelto su hogar. Rosa lo trataba como a un hijo.
Le guardaba almuerzo cuando llegaba tarde y le daba consejos sobre mujeres que él nunca pedía, pero siempre necesitaba. «Esa muchacha te quiere», le decía Rosa mientras le servía once, «pero tiene miedo». ¿Miedo de qué? De volver a confiar es lo más difícil del mundo. Daniel había aprendido a ser paciente. No presionaba a Sofía, no le pedía nada, solo trabajaba al lado de ella todos los días. Poco a poco, las conversaciones se volvieron más largas, las miradas más suaves, los silencios más cómodos. Una tarde, mientras organizaban donaciones de ropa, Sofía le preguntó, «¿Nunca piensas en volver a Santiago?» «¿Para qué?» «Tu papá, tu vida anterior». Daniel dobló una camisa pequeña para niños. «Mi papá murió hace 3 meses. Sofía dejó de trabajar». «¿Qué?» «Valeria me llamó. Murió en paz, dormido. Alcanzó a despertar una vez y preguntó por ti». «¿Por mí?» «Le dije que estabas bien, que me habías enseñado a ser mejor persona». Sonrió antes de volver a dormir. Sofía se acercó y por primera vez en meses lo tocó. Puso su mano sobre la de él. «¿Por qué no me dijiste?» «Porque no quería que te sintieras obligada a consolarme». «Daniel, ya no soy la misma persona que era cuando lo conocí». Él lo sabía. Por eso murió tranquilo. Sofía no quitó su mano. Daniel tampoco se movió. «¿Heredaste algo?» «Valeria se quedó con la empresa. Yo recibí una cuenta bancaria que doné completa al centro». «Donaste toda tu herencia. ¿Para qué la iba a necesitar? Tengo trabajo, un lugar donde vivir y gente que me importa. ¿Qué más necesito?» Esa noche, después de cerrar el centro, caminaron juntos hacia el centro de la ciudad. Era algo que habían empezado a hacer las últimas semanas, sin hablarlo, como si fuera natural. «¿Sabes qué es lo más raro?», dijo Sofía mientras subían por una calle empinada. «¿Qué?» «Que ya no te veo como el hombre que destruyó mi vida. Te veo como... Daniel». «¿Es eso bueno?» «Creo que sí». Se detuvieron en el mismo mirador donde habían hablado 6 meses atrás. Valparaíso brillaba abajo como un collar de luces de colores. «Sofía, hay algo que quiero decirte». «¿Qué?» «Te amo. No como una obsesión o como algo que quiero poseer. Te amo como persona, como compañera, como la mujer más valiente que he conocido». Sofía lo miró en silencio. «Y no te estoy pidiendo que me ames de vuelta», continuó Daniel. «Solo quería que lo supieras». Sofía se acercó un paso. «¿Y si te dijera que ya lo sabía?» «¿Lo sabías?» «Lo supe el día que donaste tu herencia. Nadie hace eso por obligación». «¿Y qué sientes tú?» Sofía sonrió. Esa sonrisa que había aprendido a amar por encima de todas las cosas. «Siento que tal vez mi mamá se equivocó. Tal vez algunas personas sí pueden cambiar. Eso significa que quiero intentarlo. Contigo. De verdad esta vez». Daniel la besó suavemente, como si fuera algo frágil que podía romperse. Cuando se separaron, Sofía puso su frente contra la de él. «Bienvenido a tu nueva vida, Daniel Rivas». Era una vida sin dinero, sin poder, sin nada de lo que había tenido antes. Era la vida más rica que había vivido jamás. 1 año después, Daniel se despertó con el sonido de las gaviotas y el olor a café que venía de la cocina. Sofía ya estaba levantada, preparando el desayuno en la pequeña casa que habían alquilado cerca del puerto. Era una casa simple: 2 cuartos, una cocina diminuta y una vista al mar desde la ventana de la sala. No tenían mucho, pero era suyo. «Buenos días», dijo Sofía cuando él apareció en la cocina, despeinado y con la camiseta arrugada. «Buenos días». Se dieron un beso corto, de esos que se dan las parejas que ya no necesitan demostrar nada. Era un domingo, el único día que no trabajaban en el centro. «¿Qué quieres hacer hoy?», preguntó Daniel mientras se servía café. «Rosa me invitó a almorzar. Y después pensé que podríamos caminar por la costanera». «Perfecto». Así eran sus domingos ahora. Simples, sin prisa, sin agenda importante que cumplir. Después del desayuno, Daniel se sentó en el pequeño escritorio donde trabajaba desde casa. Había empezado a dar clases de administración financiera a microempresarios del puerto. No ganaba mucho, pero era suficiente. Sofía estaba en la mesa de la cocina preparando una charla sobre derechos laborales que iba a dar en una universidad de Santiago. Se había vuelto una oradora reconocida,
contando su historia para inspirar a otros. ¿Nervus por la charla?, preguntó Daniel. Un poco. Siempre me pongo nerviosa cuando hablo de mamá. Daniel dejó lo que estaba haciendo y se acercó. Puso las manos en los hombros de Sofía y le dio un masaje suave. Tu mamá estaría orgullosa de ti. ¿Tú crees? Estoy seguro. Estás haciendo exactamente lo que ella hubiera querido, ayudando a gente que no tiene voz. Sofía se relajó bajo sus manos. ¿Y de ti? ¿Crees que estaría orgullosa de ti? Daniel pensó en la pregunta. Un año atrás no hubiera sabido qué responder. Ahora sí. Creo que me hubiera dado una oportunidad. Como me la diste tú, más que una oportunidad, te hubiera querido. ¿Cómo lo sabes? Porque me enseñó a ver el corazón de las personas, no solo sus errores. Se quedaron así por un momento, en el silencio cómodo de dos personas que se conocían de verdad. ¿Alguna vez extrañas tu vida anterior?, preguntó Sofía. ¿El dinero? Todo. El poder, las comodidades, la certeza de que siempre ibas a tener suficiente. Daniel miró por la ventana hacia el mar. Un barco pesquero regresaba al puerto con las gaviotas siguiéndolo. Nunca tuve certeza de nada en mi vida anterior. Solo tenía miedo disfrazado de éxito. ¿Y ahora? Ahora tengo algo real. Tengo trabajo que me importa, gente que me quiere por quien soy, y una mujer que me enseñó que el amor no se compra. Sofía se volteó en la silla para mirarlo. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Que empezamos con un contrato falso y terminamos con algo verdadero. El mejor contrato de mi vida, dijo Daniel sonriendo, aunque nunca lo firmamos. Algunos contratos no necesitan firma. Esa tarde caminaron por la costanera como hacían cada domingo. Valparaíso brillaba bajo el sol, con sus casas de colores subiendo por los cerros como una obra de arte. No tenían mucho dinero en el banco, no tenían planes grandiosos para el futuro, no tenían garantías de nada, pero tenían algo que Daniel nunca había tenido antes, paz, y por primera vez en su vida eso era más que suficiente. «Te amo, Sofía Montenegro», le dijo mientras veían el atardecer sobre el Pacífico. «Te amo, Daniel Rivas», respondió ella tomándole la mano. No hubo música romántica, ni declaraciones dramáticas, ni promesas imposibles. Solo dos personas que habían aprendido que el amor real se construye día a día, con pequeños actos de bondad y enormes decisiones de perdón. Y mientras el sol se ponía sobre Valparaíso, supieron que habían encontrado algo que ningún dinero podía comprar: un hogar, una familia, una segunda oportunidad, un lugar donde, finalmente, podían ser ellos mismos. ¿Te gustó esta historia de amor que comenzó con un contrato falso en las calles de Santiago y terminó con una segunda oportunidad real en Valparaíso? Daniel y Sofía nos enseñaron que el amor verdadero no se compra con dinero, sino que se construye con pequeños actos de bondad, perdón y la valentía de cambiar. Su historia nos recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad para ser mejores personas, y que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más dolorosos. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo creer en el poder del perdón y la transformación, no olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar que nunca es demasiado tarde para cambiar. Suscríbete al canal para más historias que te harán reflexionar sobre el amor, la familia y las segundas oportunidades. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo hispanohablante.